Datos generales. ¿Cuál es su nombre? Paola Calzada, Su dirección, calle Atizapán, lote 19, manzana 402, la edad, 38. ¿a qué se dedica? Ama de casa. Motivo de la consulta. ¿Por qué nos visita? Para tratar el problema de cómo saber cómo lidiar y educar a mis hijas. ¿Cómo comenzó a darse cuenta de que le causaba conflicto esta situación? Pues porque cuando peleo con ellas de repente son situaciones muy explosivas. ¿Recuerda la primera vez que se presentó este tipo de situaciones? No, la verdad Crear que una queja se haga una demanda. Cuando usted presenta esta conducta, ¿ha intentado explicar el porqué de su comportamiento? explicar, pues yo creo que es mucho estrés y mucha ansiedad. ¿Le pasa en algún momento en específico o cree que usted podría evitar esta conducta? Pues yo creo que sí lo podré evitar, pero sí normalmente son situaciones de muchísimo estrés. ¿En qué momento es cuando llega a suceder esta Pues cuando conducta? tengo muchas cosas que hacer, estoy muy atrasada en los quehaceres o hay que salir rápido y no se apuran, lloran, pelean. ¿Cree que cuando usted percibe que esta situación se va a dar, pueda utilizarlo para lograr alguna cosa positiva y realizar alguna cosa distinta? Pues yo creo que sí, pero no sé la manera de hacerlo así. Identificación de conductas, problemas desde el enfoque centrado en el problema. ¿Con quién vive actualmente? Con mis hijas, mi marido y mis papás. Platíqueme un poco de sus actividades cotidianas. Pues me levanto, preparo a mis hijas para la escuela, normalmente siempre apuradas, con poco tiempo, con mucho estrés, si no se apuran y correteándolas, las llevo a la escuela, regreso, hago mis labores, ya hay que ir a recogerlas a la escuela, otra vez, corriendo para todo, hacer de comer, darles de comer, ayudarles con las labores de la escuela y pues así son todos los días. ¿Cree que las personas con las que usted vive influyen en el que se detone este tipo de conductas agresivas o que le ocasionen presión para poder tener ese tipo de conductas hacia con sus hijas? Pues sí, a lo mejor si tuviera un poquito más de ayuda sería un poco menos estresante su educación. ¿Ayuda por parte de quién? Pues a lo mejor de mis papás, de mi marido. Identificación de las conductas problemas desde el enfoque sistémico. ¿Cómo fue la relación que usted tenía con sus padres? Desde Pues su niñez, ¿nos podría platicar? muy autoritaria, siempre era exigirnos el máximo a todos, tanto a mis hermanos como a mí, en calificaciones, en quehaceres, en ayuda de la casa y de todo. ¿Cuál es la relación que en este momento usted presenta con sus padres, por ejemplo? Pues de cierta manera distante. ¿A qué se debe este tipo de relación? Pues a lo mejor eso, ¿no? Que como solo fue autoritaria, no fue así muy cariñosa que digamos, entonces pues no tienes como la confianza de acercarte, de platicar, de hacerles cariños y todo eso. ¿Y con sus hermanos cuál es la relación? Pues buena, hasta cierto punto es buena. La relación que mantiene usted con su esposo, ¿cómo la podría describir? Pues es buena, pero como pasa mucho tiempo fuera de la casa, pues me gustaría que estuviera un poco más presente. Y, por ejemplo, la relación que usted tiene con sus hijas. Pues es que como ellas son las que están conmigo, pues estamos todo el tiempo juntas y todo el tiempo peleamos. Entonces, usted podría, ¿cómo podría describir la relación que usted tiene con sus hijas? Pues, ¿cómo podría describirla? Pues es que es muy
es que no encuentro la palabra. Es muy, exacto, eso es muy explosiva, ¿no? O sea, a veces yo trato de arreglar las cosas y pues ellas se enojan, gritan, pelean, todo, entonces pues igual yo les grito, les pego, peleamos mucho. Planteamiento de conducta subjetiva. ¿Cuáles han sido los síntomas que ha presentado en estas últimas semanas? Pues mucho estrés y ansiedad. ¿Debido a qué? En estas últimas semanas, ¿qué es lo que le ha llevado a sentir ese estrés o esa ansiedad? Pues la responsabilidad, ¿no? Toda la carga de trabajo que tienes, todas las responsabilidades, la educación, la crianza de los hijos en sí. En este tipo de síntomas, ¿qué tipo de conductas le ha orillado a tener? Por ejemplo, esa ansiedad, ese estrés, ¿qué tipo de conductas ha tenido en estas últimas semanas? ¿Cómo hace con sus hijas? ¿Qué es lo que está mencionando? Pues hasta cierto punto te genera una situación de violencia, ¿no? De que les grita, les pegas, en vez de arreglar las cosas o de hablarles bien, pues te estallas contra ellas. ¿Podría describirme a detalle ese tipo de conductas? Sí, pues más que nada es eso que no, en vez de arreglar las cosas hablando con ellas o comprendiéndolas más, pues les pego. Por ejemplo, ustedes, bueno, su comportamiento es pegarle, pero ¿qué síntomas emocionales son Pues, los que a ustedes le genera ese tipo de comportamiento? pues ya después te viene el arrepentimiento, ¿no? De decir que pues podrías arreglar las cosas mejor, culpa de cierta manera, pero pues también es cierta desesperación porque no sabes cómo arreglar las cosas de otra forma. Priorizar conductas objetivas. Con base en la conducta que usted presenta, que es, o sea, pegarles o ya la agresión, ¿cuáles son los rasgos que prevalecen cada vez que presenta este tipo de conductas? ¿Qué es lo que usted piensa y que es por lo regular lo que casi siempre hace, que sea como de manera repetitiva? ¿Cómo de manera repetitiva? Sí, que cada vez que pase esto, usted identifique qué es lo que está, lo que hace de manera muy consecutiva, muy seguida, pues cada vez que pasa. O los sentimientos que esto genera y lo que le ocasiona que usted detone, pues. Los sentimientos que me genera esa situación, pues culpa, arrepentimiento, depresión de cierta manera. Te sientes pues como no, ¿cómo te puedo explicar? Como que te sientes que no eres útil para ser mamá, que no eres buena mamá, todo eso. Cuando alguna persona llega a interferir en sus reacciones, en el momento en el que usted presenta la conducta, ¿cómo es que usted reacciona cuando llegan a interferir? Pues depende, ¿no? Si interfieren de buena manera, pues aceptas a lo mejor un consejo, un regaño, pero si interfieren de mala manera, entonces me enojo también y les digo de cosas, que no se metan. Si no me ayudan a educar a mis hijos, que no se metan. Pero su reacción usted hacia con esas personas, o sea, lejos de decir, aceptar esa, o sea, que usted está actuando de cierta manera, ¿lo rechaza o lo acepta? No, normalmente lo rechazo. Cuando presenta este tipo de rechazos, este tipo de conductas, ¿qué es lo que piensa después de que pasa? Pues que a lo mejor y debería yo de aceptar que estoy mal, pero pues eso cuesta mucho trabajo. Que a lo mejor no solo mis hijas son culpables de la situación, sino yo también.
¿Cómo es que usted intenta solucionarlo? O sea, cuando llega a tener este tipo de roce, ya sea con sus hijas, bueno, descríbame cómo intenta usted solucionarlo. Pues es que primero les hablo, les digo que les explico la situación, que no se porten mal, que no griten, que no lloren, el por qué, trato de explicarles, pero si no me entienden, entonces ya es cuando me empiezan a hacer desesperar y entonces es cuando tenemos más problemas. Pero pues siempre sí intento que todo sea un poco más amable, ¿no? Primero lo intento y como no me funciona, pues entonces cuando viene la situación más fuerte. Y por ejemplo, cuando la otra persona que interfiere, cuando usted ya llega a presentar el rechazo lo rechaza, terminan en malos términos. Uh-huh, ¿Y sí. cómo es que usted intenta como sobrellevar esa situación para poder solucionar ese roce? Pues intento yo misma controlar mi carácter, pero pues muchas veces no me funciona. Con la otra persona, ¿usted llega a pedir algún tipo de disculpa o cómo es que usted vuelve como a entablar una cierta relación sin rozar Ajá. o sin tener ese tipo de conductas Sí, pues muchas veces sí les he pedido disculpas a mis hijas y ya les digo que, o sea, que a lo mejor la situación se nos sale de control, pero que intentamos, tanto ellas como yo, que esa situación no vuelva a pasar. Okay. Evaluación de tratamiento. Si usted intentara platicarlo antes de tener ese tipo de reacciones explosivas, si usted intentara platicarlo, ¿cree que este tipo de conductas, qué tipo de conductas usted cree que generaría en sus hijas? Si usted lo habla antes de explotar. Pues, o sea, sí lo he intentado y de repente como que sí les genera una situación de que comprenden que en el momento que se crea mucho estrés es cuando a mí me afecta mucho. Pero lo entienden de momento y después se les olvida. Entonces, sí nos ha servido de alguna manera platicarlo, pero yo creo que necesitamos trabajar más sobre eso. ¿Qué pasaría si usted aprendiera a decir, antes de que pasara esta situación, decir un no a tiempo, antes de que lo que generara ese tipo de estrés o de conducta? Pues yo creo que sería muy benéfico, ¿no? Porque ya el hecho de decir que no a muchas situaciones nos crearía un cierto control sobre nuestras acciones. Hay veces que hacemos cosas que no queremos por no decirle que no a las demás personas, ¿no? A la familia, al esposo, a los amigos. Pero yo creo que cuando aprendemos a decir que no, nos solucionaría muchas cosas y muchos conflictos. ¿Y usted ha intentado llevar a cabo ese tipo de límites o ha intentado poner límites desde el principio? No, eso me cuesta mucho trabajo. ¿Y cómo es que sus hijas lo toman? Pues yo creo que ellas inconscientemente lo saben, ¿no? Porque si tú no eres clara y firme al decirles que no pueden hacer las cosas, pues ellas te van midiendo. Entonces, aunque tú les digas un no, pero si no es muy claro, pues ellas van a seguir intentando a ver hasta dónde pueden llegar con la situación y tú se los permites. Justificación: ¿en qué tipo de casos se utiliza la estrategia diagnóstica? Se puede utilizar con pacientes que presenten depresión, ansiedad y en algunos casos fobias, ya que la estrategia diagnóstica busca describir la forma en la que se presenta la conducta desde el inicio hasta la manera en la que el paciente reacciona de manera inconsciente. ¿Cuál fue la primera situación que hizo que usted, darse cuenta que usted necesitaba cierto apoyo? ¿Qué fue la situación que detonó que usted se diera cuenta que usted necesitaba buscar ayuda? Pues no fue una sola, sino más bien una serie de situaciones que yo ya sentía que no podía controlar. ¿Cómo cuáles?
pues eso sobre todo, o sea, el hecho de estar peleando todo el tiempo con mis hijas, ya llegar a la violencia, de pegarles todo el tiempo y sobre todo sentirme culpable. En su familia, no hablemos de, no nada más de sus hijas y de usted, ¿ha habido alguna otra persona que haya presentado este mismo tipo de padecimientos, de depresión, de ansiedad? Pues yo creo que sí, pero a lo mejor no tenemos la costumbre de externarlo, ¿no? O sea, creemos que aunque estemos mal, tenemos que seguir con nuestras actividades y todo, entonces probablemente sí se haya presentado, pero no lo tienen detectado. ¿Quién y usted cómo se dio cuenta que esa persona ha pasado por la misma situación que usted? Pues probablemente mi mamá, ¿no? También igual al tener toda la carga de la crianza de los hijos, sin ayuda del marido, y más que nada pues por la educación que nos han dado, ¿no? La educación tradicional que tenemos de el hombre se va a trabajar, la mujer se queda a lidiar con los hijos, pues yo creo que es como una cadenita, ¿no? La abuela, la mamá, la hija, y así nos han venido educando y así se vienen presentando estos casos. ¿Cómo es que usted se dio cuenta? Pues por exactamente por las actitudes que yo tengo ahorita y de repente caes en la cuenta de que las mismas actitudes tenía tu mamá o las mismas situaciones se creaban, pero pues por ejemplo ahorita ya nos damos cuenta de que la violencia no es opción y antes la violencia era la única opción que tenía, ¿no? O sea, nosotros nos educan y nos pegaban y a gritos y todo y entonces pues a lo mejor ellas se sentían culpables pero no lo externaban o creían que era lo que estaba bien. Y ahorita pues ya nosotros nos damos cuenta de que esa no es una opción, de que tenemos que buscar otro tipo de opciones de crianza y de educación de los hijos. Estrategia en evaluación, en donde se pueden realizar, la estrategia de evaluación es aquella en donde se pueden realizar comparaciones de avance con respecto a otros casos anteriormente trabajados. En un nivel del 1 al 10 puede usted definir el grado de ansiedad en la que se presenta cuando usted tiene ese tipo de conductas. 10. O sea, es sí, muy explosivo. Sí. ¿Cómo usted puede definir el grado de afectación en su persona cuando se llega a presentar la conducta de 2 meses anteriores que la ha venido presentando a la fecha? ¿Cómo se...? La verdad no. ¿Cómo puede definir el grado que le ha estado afectando el presentar esta conducta de 2 meses anteriores a esta fecha? O sea, por ejemplo, usted presentó su conducta hace 2 meses, no, pues la presentó en un 10, por ejemplo, o en un 5, y a la fecha ha ido disminuyendo o ha ido subiendo ese tipo de explosión de sentimiento, de furia, pues. Bueno, pues es que también, o sea, cuando se presenta la ansiedad, pues te causa también hasta síntomas físicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en mi caso, se ha presentado el caso de la enfermedad de la tiroides que también te causa, bueno, es causado por el estrés. Entonces, ya cuando lo sabes un poco controlar o canalizar, ya te bajan esos episodios tanto de ansiedad como de síntomas físicos que viene siendo como cansancio, como en mi caso palpitaciones del corazón, taquicardias. Entonces cuando tú sabes ya un poquito controlar tu estrés o las situaciones difíciles, hasta los síntomas físicos ¿cómo se puede decir? Pues se van un poco, ¿no? Entonces recuperas también cierta la salud en cierta manera. ¿Cómo usted se dio cuenta de cómo canalizarla, ese tipo de ansiedad o ese tipo de estrés? Porque bueno, menciona que ha aprendido a canalizar. ¿De qué manera la ha canalizado y cómo es que se dio cuenta de poderlo hacer de esa manera que tranquiliza sus síntomas? Pues primero hablándolo, ¿no? O sea, cuando aceptas una situación y sobre todo buscas ayuda, alguien que te pueda guiar sobre las conductas que no están bien, entonces es como aprendes un poco a canalizarlo.
¿Y cómo se dio cuenta? O sea, ¿cómo fue la primera vez que usted se dio cuenta? Si hago esto, mis síntomas disminuyen. ¿Sí me entiendes? No, un poquito, más o menos. Vuélveme a explicar. Sí, ¿cómo fue la primera vez que usted se dio cuenta que al canalizar esas emociones, su nivel de estrés o de ansiedad fueron disminuyendo? Ok, porque ya cuando vuelves a tener la misma situación de estrés o en donde empezamos a tener el conflicto y ya aprendes, bueno, sobre todo yo misma aprendí a manejar un poco mis emociones. A veces no era tanto las emociones de la niña, sino mis emociones. Entonces ya cuando lo controlas un poco, eso hace que tú controlándote, las niñas ya no creen tanto el problema, ¿no? El conflicto no se haga más grande, porque a veces se hacía más grande por mí, no tanto por las niñas. Entonces ya cuando tú controlas un poco más tus emociones, las niñas se controlan más, entonces eso ya hace que la situación de conflicto no sea tan grande y queda ahí. Entonces eso hace que tú ya lo aprendes a controlar y yo misma controlaba mi ansiedad, controlaba mi estrés y esa situación de estrés no se hacía tan grande. Valoración de las metas últimas de tratamiento. De acuerdo a su perspectiva, ¿cómo es que usted puede describir la manera en la que la conducta ha cambiado en las últimas 2 semanas? ¿Cómo ha cambiado? Pues sí ha cambiado bastante, porque ya no tienes esa situación de conflicto, de estrés, entonces ya hasta el ambiente es un poco más amable, ya puedes platicar, puedes dialogar, cualquier situación la puedes hablar y solucionarla, pues hablando, ya no a los gritos, ya no a los golpes, y eso, evitando esas situaciones te crea un ambiente mucho más amable. En cuestión de sus hijas, ¿cómo usted cree que ha impactado ese tipo de cambios, de modificaciones? ¿Cómo las ha impactado en su manera de comportarse? Pues ellas también ya están con mucha más confianza, más seguridad, y también ya están conscientes de cierta manera que pues no van a arreglar nada si lloran, si gritan, y mucho menos conmigo. Entonces tratan ellas mismas también de hablar las situaciones y de no crear una situación de conflicto. ¿Cómo ha mejorado esto en la manera de relacionarse con sus hijas? Quisiera que me explicara un poco cómo ha mejorado esto en la relación que maneja con sus hijas, la relación que viene manejando con su esposo y la relación que viene manejando con sus papás, que en este caso son las personas que son más cercanas en su entorno familiar. Bueno, pues con mis hijas sobre todo es una situación más de confianza, ¿no? O sea, y teniendo confianza pues mejora la relación. Ellas mismas ya se sienten, pues a lo mejor antes hasta tenían miedo, ¿no? De acercarse, de decirte cualquier cosa, y ahorita no, pues ellas ya se acercan con más confianza, de platicarte de cierta manera. Con mis papás pues lo mismo, ¿no? Porque también a veces era el conflicto de que no hagas esto o no digas esto, entonces pues ya mejorando la situación con mis hijas, se mejora la situación con mis papás y con mi esposo también. Bueno, agradecemos el apoyo brindado a esta entrevista, señora Paula Calzada. Referencias Caballo 1998, Manual para el Tratamiento Cognitivo-Conductual de los Trastornos Psicológicos. Volumen 2, Formulación Clínica en la Medicina Conductual y Trastornos de la Relación.